Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de reseñas de libros. Soy el Dr. David Litua y hoy voy a echarle un vistazo al libro de Noel Wayne Prérila, aquí abreviado como La recuperación del mito por parte de Justino. En un momento veremos el título completo. Solo quería recordarles a todos que esta es una serie de reseñas que les presenta un libro. No hablo del libro con lujo de detalle. Esto es simplemente un punto de partida para que conozcan un libro y vean si les interesa comprarlo. No estoy aquí para promover ni para desacreditar ningún libro, y habrá cosas que se me pasen y cosas que me llamen la atención. Tómenlo como mejor prefieran, como cualquier otro tipo de estudio académico. Piensen en él como un servicio a la comunidad, para que tomen el siguiente paso y vean si quieren comprar el libro. Como les mencioné, estamos hablando del libro de Noah Wayne Tribala. El título completo es Reappropriating Marvelous Fables, Justin Martyr's Strategic Retrieval of Greek Myth in the First Apology, y fue publicado por Cambridge James Clark and Company en 2014. Lo considero un libro importante y algo útil para todos los interesados en la interacción entre el cristianismo y la cultura helénica y específicamente la mitología helénica. Aquí vemos a los primeros cristianos educados, interactuando con la herencia cultural griega, la cual no podían evitar, y aprendemos sobre su reacción inicial. Y eso nos ayuda a entender nuestra propia reacción. En la introducción, Prérila nos da una historia básica de la investigación sobre este tema. Critica y además es crítico de otras posturas previas que él considera demasiado simplistas. Al plantear una orientación negativa versus una positiva, Justino Mártir no es ni negativo ni positivo. Según Prérila, fundamentalmente, Justino muestra una sospecha y una reverencia simultáneas hacia el mito. Más adelante en el libro, tenemos la impresión de que la reverencia hacia el mito en realidad proviene de la audiencia de Justino. Yo mismo me muestro escéptico al decir que en algún punto Justino muestra reverencia hacia el mito grecorromano. Pero lo que Prérila presenta como un paradigma nuevo y dinámico, no se centra en la evaluación del mito, sino en lo que se utiliza y lo que no, y cómo eso se explica por la historia social. Para esto, él utiliza los términos incorporación y separación. Incorporación, es decir, ¿qué asimila Justino? ¿Y de qué es de lo que finalmente quiere distanciarse en términos de la mitología grecorromana cuando la aborda? Y Prérila afirma que Justino buscaba prevenir cualquier recaída o retorno a las antiguas creencias por parte de su audiencia, y que por esa razón debía ocuparse de aquello que tenía verdadera importancia para ellos, su herencia mitológica cultural. Pero como él dice, de tal manera que demostrara la supremacía de la mitología cristiana o la creencia cristiana. Básicamente, ese es el resumen de la introducción. En el capítulo 2, Prívila aborda el tema de la audiencia de las apologías. Y por supuesto, él está muy consciente de eso. En el prefacio, Justino apela específicamente a los emperadores reinantes de la época, y según Prérila, eso debe entenderse como una cuestión de apariencia.
Se apoya en Gamble, quien habló sobre cómo se distribuían y publicaban los libros antiguos, y en Book, quien habló sobre errores cometidos en el prefacio, lo que le indica a Prérila que la primera apología, y presuntamente la mayor parte de la obra de Justino, habría tenido una audiencia cristiana interna y, por lo tanto, estaba dirigida a la formación de un creyente cristiano. En esencia, lo que Justino intenta hacer es mostrar que Jesús encaja mejor en lo que Prérila, siguiendo estudios anteriores, llama el paradigma del Feosaner o el hombre divino. Y aquí se apoya en Charles Talbert en un artículo de los años 70. En esencia, Jesús se ajusta mejor al paradigma de lo que prefiero llamar hombres divinizados, divinizados por su virtud, y por una virtud consistente, no a través de faltas o malas acciones, como ocurre con frecuencia en el caso de las deidades grecorromanas. Aquí, Prérila distingue entre la separación total y parcial de Justino respecto al mito, así que no se trata de un rechazo absoluto. Justino trata de establecer una analogía entre el mito grecorromano y el mito cristiano. Todo es muy dinámico, porque a ratos trata de mostrar estos nexos y a veces se aparta de ellos. Inicialmente, vemos que Justino trata el material del mito en los capítulos 21 y 22 de la primera Apología. No es que se muestre irónico, sino que está abierto a considerar los nexos entre el mito griego y el mito cristiano. Pero para cuando llega a los capítulos posteriores de la primera Apología, los capítulos 54 al 66, se enfoca mucho más en mostrar la inspiración demoníaca del mito y en rechazar, o como dice Prérila, separarse de los mitos de una manera mucho más tajante. Según Prérila, lo que Justino intentaba hacer era delinear una organización social y comunitaria cristiana característica para no enajenar a su audiencia, sino atraerla de manera efectiva, engancharla, break time igual a 0.5s barra diagonal, por así decirlo, usar lo que ya conocen para luego llevarlos a un lugar completamente distinto, donde paulatinamente ya no dependan de su herencia cultural previa. Los capítulos 3 y 4 son el núcleo del libro. Y aquí es donde Prélila habla sobre el verdadero contenido de lo que dice Justino. Y lo que señala es que Justino sigue una estructura credal para crear paralelos entre Cristo y otras deidades grecorromanas. Y así, en esa estructura credal, comienza con el nacimiento extraordinario del héroe, luego el poder sanador del héroe y la capacidad de resucitar a los muertos, el sufrimiento y la muerte del héroe. Y luego la resurrección y ascensión del héroe. Y para cada uno de estos hay distintos paralelismos. Por ejemplo, en el nacimiento extraordinario señala que la madre de Perseo era virgen, y que Ganímedes y Hermes también jugaron papeles extraordinarios en el nacimiento. Maya era la madre de Hermes. Todas estas personas tenían padres divinos, algo muy común en la mitología romana. En lo que respecta a la curación y la resurrección de los muertos, este era el pasatiempo favorito de Esculapio, el hijo de Apolo. Parece ser que Justino creía que era hijo de Zeus. En cuanto al sufrimiento y la muerte, Justino nuevamente señala a Esculapio, que fue fulminado por un rayo, a Dionisio, que fue descuartizado, y a Heracles, que fue quemado vivo.
Justino sabe que ninguna de estas muertes se asemejan aunque sea lejanamente a la crucifixión, pero cree que es suficiente señalar sufrimientos extremos como una analogía válida con Cristo. Y finalmente, los héroes u hombres divinizados. Ellos volvieron a la vida y ascendieron al cielo. Estos incluyen a Cástor y Pólux, los dioscuros. Belerofonte, Ariadna, quien se convirtió en una constelación, y César o varios Césares que fueron divinizados por el Estado romano. No existe una precisión total, porque como saben, Belerofonte fue expulsado del cielo. Y muy probablemente, Justino no creía en la catasterización de Ariadne. Ahora bien, estos relatos de catasterización son bastante fantásticos. Y aunque quizá quiera mostrar cierto respeto hacia los Césares divinizados, su forma de divinización y ascensión al cielo es muy diferente de la de Cristo. Pero Justino quiere tratar los puntos más importantes. Hasta me siento tentado a decir que es superfluo. La verdad, no conoce ni cita ninguno de estos mitos en detalle, pero los conoce más bien por contacto cultural. Información informal, cosas que ha aprendido por ahí. Recuerden que Justino vivió en Palestina, específicamente en Samaria. También tuvo contacto con Asia Menor y con Roma. Sabemos que Justino no nació cristiano. Así que a lo largo de los años, este sería el tipo de historias que fue aprendiendo. Tal vez no cuenta ninguna de estas historias a detalle porque no le interesaba o tal vez porque él sabía que su público conocía bien estos relatos. Este es el intento de Justino de incorporar, o podríamos decir, de señalar, lo que él considera paralelos reales entre figuras grecorromanas y Cristo. Ahora hablaremos sobre otro tema principal, el del distanciamiento, eso a lo que Prerila llama distanciamiento de la mitología. De entrada, Justino se muestra irónico al principio de los capítulos 21 y 22, cuando trata de mostrar nexos entre el cristianismo y la cultura grecorromana en general. Pero en última instancia, la teoría o marco conceptual de Justino es que los demonios inventaron historias que intencionalmente diseñaron para imitar la vida de Jesús. Y los demonios consiguieron esta información de las profecías y las historias del Antiguo Testamento. Lo que hicieron fue aprender sobre la vida de Cristo antes de que Cristo existiera. Y así preparar a la gente para que no interpretara la vida de Cristo como una historia de prodigios sensacionalistas. Un relato maravilloso pero increíble. Ellos crearon sus propios relatos en los que, de manera distorsionada, incorporaban elementos de la vida de Cristo. Aprendemos entonces que en realidad no es cierto que la mitología griega sea un tipo de mito cristiano. Lo que en realidad está pasando es que el Antiguo Testamento, las profecías y las historias son una especie de mito crístico, y que lo griego y lo romano son en realidad una invención demoníaca. Lo interesante, como observa Prérila, es que Justino concentra gran parte de su discusión sobre los dioses en el tema de los nacimientos extraordinarios. Sin embargo, también trata los principales temas del credo cristiano: la curación, la resurrección, la ascensión y el sufrimiento.
Justino estaba empeñado en demostrar en todos estos temas la supremacía de Cristo, demostrar que Él es superior. Se trata de una demostración cristiana de superioridad. Y así, en última instancia, Justino está tratando de trascender el mito de tal manera que los mitos grecorromanos, de tal forma que pueda superarlos y suprimirlos, y simplemente animar a sus lectores a que presten atención a lo que parece ser el principal interés de Justino después de convertirse al cristianismo. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento y su relación con Jesús, algo que Prérila se aborda y que también hace Justino. Justino tiene esta teoría de que los demonios difundieron los mitos antes de Jesús para confundir y predisponer a la gente. Pero después de los mitos, los demonios usaron una segunda estrategia, es decir, después de la ascensión de Cristo, impulsaron a personas que Justino consideraba herejes, como Simón, Helena, Menandro y Marción. Por tanto, los mitos y los herejes en realidad son dos estrategias demoníacas que están socavando la propia idea de Justino sobre lo que es el verdadero cristianismo. Y Prérila da un breve resumen de Simón, Menandro y Marción, aunque casi no habla de Helena. Es precisamente esto algo muy interesante a señalar, que tanto la heresiología como la crítica al mito grecorromano son dos caras de la misma moneda apologética. El capítulo 5 es el último capítulo. En este capítulo, Prérila analiza todo el material mitológico que no encaja en la estructura credal de nacimiento extraordinario, ministerio de sanación, sufrimiento y ascensión. Y aquí es donde Prérila cree poder distinguir otros tipos de teorías, es decir, sobre cómo los mitos estaban informados por la verdad. Así que, según la primera y más influyente teoría, fueron los demonios quienes generaron los mitos como una imitación y una forma distorsionada de la verdad. Pero también existe la teoría de que los poetas tomaron prestado directamente de las escrituras. Aquí, Previla hace una afirmación un tanto carente de evidencia. Aborda el tema de la escatología, es decir, la inmortalidad del alma y el castigo eterno de los malvados. Estos dependían directamente de las escrituras hebreas. Y Justino recurre a los mitos de Minos y Radamantis, jueces de los muertos, al descenso de Odiseo al Hades y a los campos elíseos como una forma de recompensa escatológica. Y todos estos mitos, según Previla, dependerían directamente de las escrituras y no necesitarían ninguna inspiración demoníaca. Y luego Previla hace una afirmación aún más audaz, al decir que algunos poetas fueron inspirados directamente por el logo seminal. Personalmente, no veo que Justino diga esto de manera directa. Pero según Prérila, la declaración de Menandro de que el Creador es superior a la creación y la declaración de Homero de que Zeus es el padre de los hombres y de los dioses se deben a su inspiración directa por el logo seminal. Justino es más conocido por decir que figuras como Sócrates y Heráclito fueron inspirados por el logo seminal. Cuando habla de Menandro y Homero, él nunca dice abiertamente que ellos fueron inspirados por el Logos. Pero aún así, esta es la teoría de Prérila, y la presento aquí para que la evalúen.
La conclusión es muy corta porque solo tiene 8 páginas, pero resume la mayor parte de la discusión. En la conclusión, Prérila dice que en la teoría de Justino, los mitos se mueven de manera dinámica. Cuando leemos la primera parte de la Apología, los mitos parecen ser algo así como una verdad cristiana o un mito cristiano establecido por sí mismo, si así lo quieren ver. Y luego, a mitad de la primera Apología, del capítulo 23 al 53, como que el mito grecorromano pierde su estatus y más o menos es reemplazado por los tipos del Antiguo Testamento. Por tanto, Prérila dice que el mito grecorromano continúa como un tipo provisional, aunque, para ser sinceros, el mito grecorromano en realidad no aparece mucho en esta sección, si acaso. Finalmente, en la sección posterior de la primera apología, por así decirlo, Justino saca la artillería pesada y muestra que el mito es un antitipo falso y que todas las verdaderas premoniciones o revelaciones de Cristo ocurrieron en el Antiguo Testamento y, en última instancia, los mitos griegos deberían ser reemplazados por los tipos del Antiguo Testamento. Y aunque Prélila quiere insistir en que esta es una teoría dinámica en la que Justino muestra tanto reverencia como antipatía hacia los mitos grecorromanos, yo estoy convencido de que en general esta es una presentación antitética. La teoría arrolladora que presenta Justino al principio de la primera apología es que los demonios han invadido la tierra y han creado mentiras y engañado a la gente. Por mucho, este es su método preferido para explicar la mitología griega. No creo que simplemente se trate de una dicotomía entre lo negativo y lo positivo. Pero en términos generales, creo que incluso Prérila estaría de acuerdo en que Justino en verdad quería suplantar la mitología grecorromana, trascendiéndola, apropiándose de ella y finalmente descartándola como innecesaria, al tiempo que la reformula. Y lo que se apropia del mito es mínimo a fin de cuentas. Yo diría que está mucho más interesado en adaptar los mitos griegos a su propio mito cristiano y no al revés. Aunque no se puede descartar completamente la idea de que la historia de Cristo también está influenciada por estos otros dioses y héroes grecorromanos, yo diría que principalmente Justino llenó su imaginación con personajes y versículos de la Septuaginta. Y eso determina una postura general antitética hacia la herencia grecorromana. Justino forma parte de esa herencia. No puede evitarlo, pero en el fondo trabaja con una lógica de Kulturkampf, una lucha o choque de culturas. Y esto aparece de manera aún más acentuada con su discípulo Tasiano. Los animo a todos a que vayan a ver mi video sobre Tasiano en la serie de Cristianismos Encontrados. Por lo pronto, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta reseña del libro. Espero que esto les haya ayudado a decidir si quieren comprar este libro. Espero que todos ustedes, sin importar lo que hagan, sigan con ganas de aprender información más sofisticada sobre la confluencia y la influencia mutua de la mitología grecorromana y la cristiana. Y sea cual sea su conclusión, espero que este trabajo y otros trabajos académicos puedan ayudarles en su camino hacia la comprensión. Hasta la próxima. Muchas gracias y cuídense.